El niño descalzo. Hace ya tiempo, en un pueblo de gente trabajadora, en algún lugar de la campiña francesa, vivía un niño llamado Pierre. Era huérfano, pues había perdido a sus padres cuando era casi un bebé. Ahora vivía con su tía, una señora muy tacaña, muy seria, y que nunca había sido cariñosa con él. A esta mujer lo único que le importaba era el dinero. Por eso hacía todo lo posible para no gastarlo. Vivían en una casa sombría, poco amueblada y muy fría en invierno. Comían solamente sobras y pan duro y se calentaban con aceite viejo. El pobre Pierre ni siquiera tenía zapatos, ya que su tía no estaba dispuesta a comprarle unos. Andaba siempre descalzo, pero nunca se quejaba y no había dejado de tener un corazón noble. Pierre soportaba los malos tratos de su tía con una actitud optimista y era amable con todo el mundo. Cuando llegó el invierno, el niño se talló unos zuecos de madera para poder proteger sus pies de la nieve. La noche antes de Navidad, se encontraba muy nervioso por la llegada de Papá Noel. En cuanto regresara a casa con su tía de visitar a unos parientes, debía dejar sus zapatos junto a la ventana para que Papá Noel pudiera dejarle sus regalos. Cuando estaban por fin llegando a casa, Pierre vio a un niño en la calle, tiritando de frío, ya que tampoco tenía zapatos. Sintió tanta lástima por él, que sin dudarlo se quitó uno de los suyos y se lo regaló. «Ya has perdido uno de tus zuecos», le regañó su desagradable tía. «Pues a ver cómo lo repones, porque no voy a dejar que gastes otro tronco de leña para hacerte uno nuevo. Y ahora, vete a la cama sin cenar». Muy triste, Pierre se fue a su habitación. Pero antes dejó el zueco que le quedaba en la ventana. A la mañana siguiente, cuando Pierre se despertó, los niños ya jugaban en la nieve con sus juguetes nuevos. Corrió a ver su zapato, y cuando levantó la vista hacia la ventana, se quedó tan impresionado con lo que vio, que durante unos minutos permaneció inmóvil, con la boca abierta y sin pestañear apenas. Papá Noel le había dejado no solo un par de relucientes zapatos nuevos, sino juguetes y todo lo que necesitaba para pasar el invierno. Abrigos, calcetines de lana, gorros y bufandas. Hasta le había obsequiado con un par de mantas de gran calidad. Además, le había dejado una cesta llena de comida deliciosa para disfrutar en Navidad. Muy contento y emocionado, Pierre salió de su casa justo a tiempo de ver un formidable trineo que se alejaba deslizándose con facilidad sobre la nieve, desde el cual un hombre barbudo y vestido de rojo le sonrió bondadosamente. Era Santa Claus, y a su lado iba un niño pequeño vestido de blanco que sostenía el zueco que él le había regalado. Pierre nunca se olvidó de ser generoso con los demás y de mantener una actitud positiva en todas las circunstancias de la vida. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El muñeco de nieve. El invierno había comenzado fuerte aquel año, y después de la primera nevada, que duró 3 días con sus 3 noches, todo el pueblo quedó cubierto por un grueso manto blanco. Cuando las nubes y el viento por fin decidieron tomarse un descanso, el sol aprovechó su oportunidad y fue haciéndose sitio poco a poco. Los niños, que habían permanecido en sus casas durante la borrasca, salieron en tropel a la calle casi al mismo tiempo en toda la población. De inmediato comenzaron a reír, a lanzarse bolas de nieve y a deslizarse con sus trineos por todas partes. En una de las casas del centro del pueblo, Carol, una niña de unos 8 años, permanecía inmóvil ante la puerta principal. Observaba el exterior detenidamente. Tras unos instantes de meditación, bajó con firmeza las escaleras y se introdujo hasta las rodillas en la nieve. Mientras avanzaba dificultosamente, miraba a todos lados, tratando de calcular la densidad de la nevada y la energía que iba a necesitar para llevar a cabo su misión. «Haré un muñeco de nieve y será como el hermanito que siempre he querido tener», se dijo. Lo cierto es que le salió un niño precioso, redondito, con ojos grandes de botón y nariz de zanahoria. En los días posteriores fue muy feliz. Apenas se separaba de su nuevo amigo.
Jugaban hasta la caída de la tarde. A un montón de juegos, incluso al escondite, a pesar de que el niño de nieve no podía moverse y Carol tenía que fingir que no lo encontraba, mientras con sus ojos azules de botón, el muñeco parecía disimular para no ser visto. Todas las mañanas acicalaba con cariño a su hermanito helado, mientras le hacía partícipe de todo tipo de confidencias e inquietudes. Así transcurrieron varias semanas de aquel invierno. Pero el día antes de Navidad, su nuevo amigo, vencido por el sol, comenzó a derretirse. Y en pocas horas solo quedó de él la zanahoria, los botones azules y un sombrero de paja que había intentado protegerlo sin éxito de los rayos del sol. Todo sobre un montoncito de nieve y un gran charco de agua. Cuando la niña lo encontró a la mañana siguiente, lloró sin consuelo. Su madre, que vio lo que había pasado, le dijo: «No llores, porque acabas de recibir una gran lección. Ahora ya sabes que no debes poner el corazón en cosas efímeras o que no son auténticas». Carol captó rápidamente la idea, así que el día de Navidad charló, jugó y disfrutó con sus primos y demás familiares que habían acudido a su casa, que eran personas de verdad y que además la querían muchísimo. Y a partir de entonces prestó más atención a vecinos y amigos con los que pasó momentos maravillosos. Y valorando cada cosa en su justa medida, no faltó nunca en el jardín de su casa un hermoso muñeco de nieve el día de Navidad. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. La brújula de Santa Claus. Un 24 de diciembre, en el Polo Norte, los elfos empaquetaban los últimos regalos. Papá Noel estaba subido en el trineo tirado por sus 6 renos y Rodolfo, el reno de la nariz roja. Cuando comprobó que todo estaba listo, cogió las riendas del trineo y les dijo a los renos: «Levantad el vuelo. Esta noche llevaremos regalos e ilusión a todas las casas del mundo». Se cruzaron con estrellas fugaces, auroras boreales. Cuando iba a comprobar la brújula, se dio cuenta de que estaba estropeada. «No puede ser, era la única brújula que me quedaba». Rodolfo se giró hacia Papá Noel y le dijo: «Tranquilo, llegaremos bien. Con mi nariz roja se podrá ver en la oscuridad». Y siguieron su camino. A Rodolfo le costaba situarse en medio del cielo, pero su ilusión esa noche era tan grande que dirigió el trineo perfectamente. Empezaron en una casa muy pequeña y con muchos niños. Entró por la chimenea y miró alrededor. El salón era frío y casi no tenía muebles. Pero en un rincón había un pequeño árbol casi sin adornos. Papá Noel dio una palmada y dijo: «Ha quedado un salón perfecto». Ahora tenía muebles preciosos y un gran árbol con adornos y bombillas. Dejó los regalos en el árbol, salió sin hacer ruido y continuó repartiendo por todas las casas de la ciudad. Entró por chimeneas grandes, pequeñas, altas, bajas. «¡Uf! ¡Qué noche!», dijo Papá Noel. «Estoy cansadísimo, pero aún así he dado los regalos a los niños». Miró a sus renos y les dio las gracias. «Rodolfo, guíanos de vuelta a casa», dijo Papá Noel. Llegaron muy rápido. En la puerta le estaban esperando todos con un pequeño regalo. Lo abrió y se rió. «¡Oh, oh, oh! Gracias por esta brújula tan bonita. Pero tengo la mejor». «¡Rodolfo!», le llamó con gran voz. El reno se acercó y le dio con el hocico en la barriga. Los dos sabían que esa noche les haría amigos inseparables. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El arbolito de Navidad. Había una vez un abeto que odiaba la Navidad. Cuando veía llegar la nieve, se ponía a temblar y se estremecía de pies a cabeza. «¿Qué te pasa?», le preguntó un conejito que estaba mordisqueando la corteza de un árbol grande que había cerca. «¿Qué es Navidad?», contestó el abeto. «Puede que para ti no signifique nada, conejito, pero a mí me da miedo. Fíjate,
Ya soy lo bastante grande como para convertirme en un árbol de Navidad, en una fiesta familiar. Me arrancarán de mis raíces y me pondrán en el escaparate de una tienda. Alguien me comprará y me llevará a su casa. Clavarán agujas afiladas en mis tiernas ramas para decorarme. Y, peor aún, me llenarán de velas encendidas. Acabaré quemado, seguro. Vaya, eres un abeto muy extraño, dijo el conejito sorprendido. La mayoría de los abetos se sienten muy orgullosos de ser una alegría para los niños. Justo en ese momento apareció un hombre con una pala. Al ver el pequeño abeto, fue hacia él, lo arrancó con ayuda de su pala y lo cargó en un carromato. Luego lo llevó a la ciudad más cercana. El abeto fue todo el camino temblando, porque sabía que le había llegado la hora. Enseguida lo pusieron en el escaparate de una tienda y no pasó mucho tiempo antes de que entrara una niña a comprarlo. Ahora me clavarán agujas en las ramas, se lamentó el árbol, y me pondrán velas que me quemarán. La niña se llevó el arbolito a casa y lo plantó en un trozo de terreno redondo en el jardín. El abeto estaba muy sorprendido, porque él pensaba que lo iban a poner en un cubo o una maceta grande. Al final, no voy a ser un árbol de Navidad, pensó. Pero sí que lo era. La niña lo decoró al día siguiente y colgó un montón de regalos en sus ramas. Pero qué regalos más curiosos, el arbolito no entendía nada. Había 12 trocitos de coco, 8 galletas, 10 pedacitos de corteza de pan, 2 ristras de cacahuetes dándole vueltas enredadas entre sus ramas, 6 trozos de manteca y 5 puñados de semillas de mijo repartidos por sus hojas y ramas. Pero bueno, ¿para qué será todo esto?, se preguntaba el árbol sin salir de su sorpresa. Muy pronto lo supo, porque la mañana del día de Navidad se vio rodeado del susurrante sonido de las alas de un montón de pájaros que revoloteaban a su alrededor sin parar de piar y gorjear. Todos los pájaros bajaron volando al jardín y se posaron en las ramas del pequeño abeto. Había petirrojos y gorriones, zorzales y mirlos, estorninos y herrerillos, escribanos y acentores. Todos picoteaban ilusionados los regalos que había en las ramas. «¡Eres un árbol de Navidad para pájaros!», le gritó un gran zorzal al arbolillo. «Te han puesto aquí para nosotros. Todas las Navidades te decorarán igual, y a medida que vaya pasando el tiempo, te irás haciendo cada vez más grande en este jardín. ¿No estás contento?». «Pues claro que estoy contento», gritó el pequeño abeto. Y tendríais que haber visto el susurro de sus ramas cuando las movió de alegría de arriba abajo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. La cerillera. Era la noche de fin de año, la última noche del año. Todo el mundo en la ciudad se apresuraba para llegar pronto a sus casas y refugiarse del frío y la nieve. Iban muy abrigados, y algunos llevaban regalos de Navidad. Tras los cristales ardía la leña en las chimeneas, y había agradables aromas de los manjares preparados para la cena de aquella noche. En medio del ir y venir, una pequeña chiquilla vendía fósforos para ganar algo con que comprar siquiera un pedazo de pan. «Compren fósforos, lo mejor para encender el fuego. Compre cerillas, señor». Pero la gente apenas escuchaba su débil voz, y desde luego, por nada del mundo sacarían las manos de sus tibios bolsillos con el frío que hacía. Poco a poco la noche se fue acercando, y la calle se quedó desierta. «¡Fósforos! ¡Fósforos! ¡Cerillas para la lumbre!». Pero la pobre cerillera pronto comprendió que no vendería nada más aquel día. Terminó pronto de contar las escasísimas ganancias. No podía volver así a su casa, sin llevar consigo algo de alimento para su familia. Pensó que quizá sus padres se enfadarían con ella por no haber sido capaz de vender más. Eran tan pobres y tantas bocas que alimentar, que la más mínima cantidad marcaba una gran diferencia. Si por lo menos no hiciera tanto frío. Tenía los deditos entumecidos, la nariz helada, y le dolía mucho la garganta. Si se atreviera a encender una cerilla, sentiría un poco de calor. Al fin y al cabo, en su casa haría el mismo frío que en la calle, pues durante todo el invierno el agua de lluvia se había abierto camino entre las rendijas del tejado, formando goteras,
y el viento soplaba a través de los cartones que formaban las paredes de su humilde casita. Se refugió en la esquina que formaban dos casas muy elegantes y con mucho cuidado para no destaparse, encendió un fósforo. Y la luz del fósforo, al arder, le mostró una acogedora estancia donde ardía el cálido fuego de la chimenea al lado de una mesa con humeante comida. Las llamas se reflejaban en las paredes creando figuras danzarinas y la pobre cerillera incluso podía sentir el calor de una manta sobre sus rodillas. Al apagarse, la niña volvió a la oscura y fría realidad. Si pudiera ser todo el rato así, se lamentó la chiquilla. Encender otro fósforo no marcará ninguna diferencia, y sin embargo es tan agradable su luz. Y procedió a prender la llama, que esta vez le mostró un salón bellamente adornado, con un árbol de Navidad adornado con infinidad de pequeñas velitas centelleantes. Bajo él, los regalos esperando a ser abierto por niños ilusionados. Al apagarse el segundo fósforo, la pequeña volvió a sentirse sola en la noche acariciada por los copos de nieve que caían sin cesar, casi a oscuras, sentada en la calle y aterida de frío. Encenderé otra cerilla, decidió la niña, pues las ilusiones que le brindaba la luz conseguían apartarla, siquiera por un momento, de la insensible realidad. Y así lo hizo. Sostuvo la madera encendida delante de sus ojos, y esta vez se vio a sí misma sentada en la agradable mesa al lado de la chimenea, tomando una sopa caliente que reconfortó su enfermo cuerpo. Y también era ella la que se acercó al majestuoso árbol de Navidad para abrir los regalos que en su corta vida nunca había recibido. Tan agradable y tan nueva era la sensación para la chiquilla, tan gratificante sentir el calor del hogar, que esta vez, cuando se consumió la cerilla, solo quedó junto a la esquina de las elegantes casas el pequeño cuerpecito de la vendedora de fósforos, pues su alma se negó a regresar a esa realidad que la había ignorado hasta el momento. Cada vez que no tiendes tu mano para ayudar a tu prójimo que honestamente te lo pide, sin que lo notes en ese momento, en realidad te estás perjudicando a ti mismo. Debemos recordar que hay que compartir con todos aquellos que lo necesitan. Activar para ello la alegría y la sencillez, relativizando la importancia de lo que hacemos y potenciando lo que aún nos queda por resolver en este camino alucinante de convertirnos todos en uno. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El zapatero y los duendes. Había una vez un zapatero muy pobre, que trabajaba día y noche para sacar adelante su hogar. Su mujer no tenía trabajo y no tenían hijos. El zapatero cada vez vendía menos zapatos. Era Navidad y hacía mucho frío, y se quedó sin dinero para comprar un poco de cuero y seguir trabajando. «Este es mi último par de tiras de piel», le dijo apenado a su mujer. «Mañana terminaré mi último par de zapatos. Si no los vendo bien, no tendré dinero para comprar más cuero». El zapatero se fue a dormir, pero esa noche ocurrió algo increíble. En cuanto el reloj dio las 12 campanadas, dos pequeños duendes aparecieron como por arte de magia en la casa del zapatero. Estaban desnudos y tenían frío. Vieron las tiras de piel sobre la mesa, pero en vez de usarlas para abrigarse, comenzaron a coser unos zapatos para el zapatero. Sus manos eran pequeñas y las puntadas muy finas. Consiguieron terminar los zapatos más perfectos que jamás había hecho nadie. Cuando el zapatero se despertó, vio el par de zapatos sobre la mesa. No podía creer lo que veía. Llamó a su mujer y le mostró el milagro. Eran los zapatos más perfectos y elegantes que había visto nunca. Nada más ponerlos en el escaparate, entró un hombre y los compró por muy buen precio. Gracias a ese dinero, el zapatero pudo comprar más cuero para hacer más zapatos. Y esa noche se repitió la historia. Los duendes aparecieron a las 12 en punto y volvieron a coser, en este caso, 2 pares de zapatos. Y así pasó un día y otro más. Sus zapatos eran los mejores, y el zapatero se hizo muy pronto con un grupo de clientes ricos y agradecidos que admiraban su trabajo. Pero el zapatero quería saber qué pasaba cada noche. Su curiosidad le hizo esperar un día escondido tras un sillón. Entonces lo vio todo.
A las 12, una vez más, aparecieron los duendes, desnudos y muertos de frío. El zapatero les miró con asombro y se entristeció. Al día siguiente, se lo contó a su mujer y entre los dos decidieron preparar ropa y unos zapatos diminutos para ellos. Era Nochebuena. Los dejaron sobre la mesa y se fueron a dormir. Los duendecillos aparecieron a las 12 como cada noche y descubrieron emocionados la ropa y los zapatos. «¿Será para nosotros?», dijeron. Se pusieron la ropa con rapidez, se calzaron los zapatos y se alejaron muy felices y agradecidos murmurando: «Por fin, ahora ya no pasaremos frío». El zapatero y su mujer se alegraron mucho al ver que los duendes se habían llevado su regalo. No volvieron a verles, pero el zapatero continuó trabajando y jamás le faltó un cliente. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El gigante egoísta. Todas las tardes, al salir de la escuela, los niños jugaban en el jardín de un gran castillo deshabitado. Se revolcaban por la hierba, se escondían tras los arbustos repletos de flores y trepaban a los árboles que cobijaban a muchos pájaros cantores. Allí eran muy felices. Una tarde, estaban jugando al escondite cuando oyeron una voz muy fuerte. ¿Qué hacéis en mi jardín? Temblando de miedo, los niños espiaban desde sus escondites, desde donde vieron a un gigante muy enfadado. Había decidido volver a casa después de vivir con su amigo el ogro durante 7 años. He vuelto a mi castillo para tener un poco de paz y de tranquilidad, dijo con voz de trueno. No quiero oír a niños revoltosos. ¡Fuera de mi jardín! ¡Y que no se os ocurra volver! Los niños huyeron lo más rápido que pudieron. Este jardín es mío y de nadie más, mascullaba el gigante. Me aseguraré de que nadie entre. Muy pronto lo tuvo rodeado de un muro muy alto lleno de pinchos. En la gran puerta de hierro que daba entrada al jardín, el gigante colgó un cartel que decía: «Propiedad privada, prohibido el paso». Todos los días los niños se asomaban entre las rejas de la verja para contemplar el jardín que tanto echaban de menos. Luego, tristes, se alejaban para ir a jugar a un camino polvoriento. Cuando llegó el invierno, la nieve cubrió el suelo con una espesa capa blanca y la escarcha pintó de plata los árboles. El viento del norte silbaba alrededor del castillo del gigante y el granizo golpeaba los cristales. «Cómo deseo que llegue la primavera», suspiró acurrucado junto al fuego. Por fin, la primavera llegó. La nieve y la escarcha desaparecieron y las flores tiñeron de colores la tierra. Los árboles se llenaron de brotes y los pájaros esparcieron sus canciones por los campos, excepto en el jardín del gigante. Allí la nieve y la escarcha seguían helando las ramas desnudas de los árboles. «La primavera no ha querido venir a mi jardín», se lamentaba una y otra vez el gigante. «Mi jardín es un desierto triste y frío». Una mañana, el gigante se quedó en cama, triste y abatido. Con sorpresa oyó el canto de un mirlo. Corrió hacia la ventana y se llenó de alegría. La nieve y la escarcha se habían ido y todos los árboles aparecían llenos de flores. En cada árbol se hallaba subido un niño. Habían entrado al jardín por un agujero del muro y la primavera los había seguido. Un solo niño no había conseguido subir a ningún árbol y lloraba amargamente porque era demasiado pequeño y no llegaba ni siquiera a las ramas del árbol más bajo. El gigante sintió compasión por el niño. «Qué egoísta he sido. Ahora comprendo por qué la primavera no quería venir a mi jardín. Derribaré el muro y lo convertiré en un parque para que disfruten los niños. Pero antes debo ayudar a ese pequeño a subir al árbol». El gigante bajó las escaleras y entró en su jardín. Pero cuando los niños lo vieron, se asustaron tanto que volvieron a escaparse. Solo quedó el pequeño, que tenía los ojos llenos de lágrimas y no pudo ver acercarse al gigante. Mientras el invierno volvía al jardín, el gigante tomó al niño en brazos. «No llores», murmuró con dulzura, colocando al pequeño en el árbol más próximo. De inmediato, el árbol se llenó de flores. El niño rodeó con sus brazos el cuello del gigante y lo besó. Cuando los demás niños comprobaron que el gigante se había vuelto bueno y amable, regresaron corriendo al jardín por el agujero del muro y la primavera entró de nuevo con ellos. El gigante reía feliz y tomaba parte en sus juegos, que solo interrumpía para ir derribando el muro con un gran mazo que tenía.
Al atardecer se dio cuenta de que hacía rato que no veía al pequeño. ¿Dónde está vuestro amiguito?, preguntó ansioso. Pero los niños no lo sabían. Todos los días, al salir de la escuela, los niños iban a jugar al hermoso jardín del gigante. Y todos los días el gigante les hacía la misma pregunta. ¿Ha venido hoy el pequeño? También todos los días recibía la misma respuesta. No sabemos dónde encontrarlo. La única vez que lo vimos fue el día en que derribaste el muro. El gigante se sentía muy triste, porque quería mucho al pequeño. Solo lo alegraba un poco el ver jugar a los demás niños. Los años pasaron y el gigante se hizo viejo. Llegó un momento en que ya no pudo jugar con los niños. Una mañana de invierno estaba asomado a la ventana de su dormitorio cuando de pronto vio un árbol precioso en un rincón del jardín. Las ramas doradas estaban cubiertas de delicadas flores blancas y de frutos plateados, y debajo del árbol se hallaba el pequeño. ¡Por fin ha vuelto!, exclamó el gigante lleno de alegría. Olvidándose de que tenía las piernas muy débiles, corrió escaleras abajo y atravesó el jardín. Pero al llegar junto al pequeño enrojeció de cólera. ¿Quién te ha hecho daño? Estás lleno de heridas. Por muy viejo y débil que esté, encontraré a quienes te hayan hecho esto. Entonces, el niño sonrió dulcemente y le dijo: «Calma, no te enfades y ven conmigo». ¿Quién eres?, susurró el gigante cayendo de rodillas. «Hace mucho tiempo me dejaste jugar en tu jardín», respondió el niño. «Ahora quiero que vengas a jugar al mío, que se llama paraíso». Esa tarde, cuando los niños entraron en el jardín para jugar con la nieve, encontraron al gigante muerto, pacíficamente recostado en un árbol, todo cubierto de flores blancas. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El conejito burlón. En un bosque muy frondoso vivía un conejito muy travieso. Siempre que se cruzaba con algún otro animal, se burlaba de él. Un día estaba sentado a la sombra de un gran árbol cuando se le acercó una ardilla. «Hola, señor conejo». Y el conejo, mirando hacia ella, le sacó la lengua y salió corriendo. «¡Qué mal educado!», pensó la ardilla. De camino a su madriguera, se encontró con un cervatillo que también quiso saludarle. «Buenos días, señor conejo». Y de nuevo el conejo sacó su lengua al cervatillo y se fue corriendo. Así una y otra vez a todos los animales del bosque con los que se iba encontrando en su camino. Un día, todos los animales decidieron darle una buena lección y se pusieron de acuerdo para que cuando alguno de ellos viera al conejo, no le saludara. Harían como si no le hubiesen visto. Y así ocurrió. En los días siguientes, todo el mundo ignoró al conejo. Nadie hablaba con él ni lo saludaba. Llegado el día, todos los animales del bosque comenzaron a organizar la fiesta de Navidad. El conejo pudo escuchar el lugar donde se iba a celebrar y pensó en ir aunque no le hubiesen invitado. Ya en plena celebración, cuando todos los animales se divertían, apareció el conejo en medio de la fiesta. Todos hicieron como que no lo veían. El conejo, abrumado ante la falta de atención de sus compañeros, decidió marcharse con las orejas bajas. A los animales les dio pena el pobre conejo y decidieron ir a buscarlo a su madriguera e invitarlo a la fiesta. No sin antes hacerle prometer que nunca más haría burla a ninguno de los habitantes del bosque. Entonces, el conejo, muy contento, prometió no burlarse nunca más de sus amigos y todos se divirtieron muchísimo en la fiesta. Y a partir de entonces, todos vivieron muy felices en el bosque. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.